ya está con nosotros Abelardo Pachano, con él vamos a hacer un primer análisis ya con estos resultados sobre la mesa para ver cómo podemos aterrizar las propuestas que en este caso ha hecho Lenín Moreno. Abelardo, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Yo quisiera conocer de usted pues su opinión acerca de lo sucedido en esta segunda vuelta electoral y, como lo dije hace un momento, cómo podemos, por dónde tenemos que empezar para poder aterrizar las propuestas que en este caso ha hecho Lenín Moreno y cuáles se deberían recoger irremediablemente, necesariamente del otro lado para poder hacer que la economía de nuestro país camine bien y todos estemos pues en buenas condiciones. Gracias, Janet, por la invitación. Bueno, la segunda vuelta fue intensa, en algunos momentos muy dura. Creo que se rebasaron los límites, lo que algún analista político dice, se pasaron líneas rojas, se abusó de la verbalización de la campaña. Se han hecho propuestas muy generosas en un ambiente económico extremadamente limitado, con poquísimos recursos, de tal manera que una vez que ha concluido esta segunda etapa y quede claro los resultados, porque la noche de ayer fue una noche rara en términos de información electoral. Tuvimos unos exit polls que daban un ganador, luego hubo una interrupción de la información de CNE que ocasionó dudas para luego llegar a tener los resultados que conocemos hoy día, Janet. Yo creo que CNE tiene la obligación de atender los reclamos que se han presentado para que el resultado sea legítimo. No debe quedar ninguna duda de cuál ha sido la voluntad popular en el Ecuador. Y el problema es que CNE no tiene independencia política y por ese sentido es que hay dudas marcadas claro, sobre, no tiene credibilidad. Sobre el resultado. En la parte económica, Janet, más allá de las declaraciones, la forma como se ha conducido el Estado ha demostrado que estos sistemas políticos que relegan a las actividades privadas, que priorizan al Estado, que le engordan al Estado, no tienen un futuro permanente. Hoy ya tenemos un modelo agotado, no hay cómo seguir manteniéndole al Estado con ese tamaño, la deuda se viene multiplicando de una manera muy agresiva y eso es insostenible. La brecha o los recursos que hemos perdido por distintas razones, inclusive por un cambio en el mercado internacional, representan un 8 o 9% del Producto Interno Bruto anual. De tal manera que hay que encontrar la alternativa para ese hueco que se creó en la economía ecuatoriana de una manera que sea natural, que sea permanente. ¿Hay alternativas en el camino a la única forma es atraer a la inversión privada. Uno tiene que dejar el estatismo a un lado, tiene que reconocer el papel del Estado en asuntos fundamentales. Yo le estaba escuchando hace un rato la entrevista que le hacía al ministro de Defensa. Salud, educación, bienestar, son temas fundamentales. Pero todos los demás se los puede encargar a la actividad privada bajo una regulación razonable que sea atractiva para la inversión. Y eso implica reconocer que en la sociedad hay tres grandes jugadores. El uno son los trabajadores, el otro son los empresarios y el tercero es el Estado. Y todos tienen un papel, tienen un rol, ninguno debe imponer al otro. Y en el proceso de estos 10 años el Estado ha impuesto sus condiciones, tanto a los trabajadores como a los empresarios, porque la relación del Estado con los dos grandes núcleos de generación de riqueza ha sido una relación mala. Y en ese sentido, más allá de la retórica, hay que ver ya propuestas concretas. Entonces, a lo que me preguntaba... Pero, por ejemplo, tomando lo que usted dice, ¿no? Que ya no puede ser todo el Estado, que hay que darle paso a la empresa privada, pero ¿cómo aterrizarlo? Esta ley que existe de los acuerdos público-privados, ¿funciona? ¿Puede permitir ese crecimiento que necesita la empresa privada para ayudarle al Estado a crecer la economía? A mí no me gustan esas propuestas que son de tratamiento extraordinario para determinado tipo de proyectos. ¿Por qué no lo hacemos a toda la economía? ¿Por qué no le damos un buen tratamiento a todas las actividades económicas? Y tenemos una buena relación público-privada en general. Si no hay que estar inventando el agua tibia. Mi padre me decía, oye, no te dediques a inventar el agua tibia, que eso ya lo hicieron hace miles de años. Lo que hay es que encontrar fórmulas que concilien los puntos de vista, Janet.
Los empresarios tienen que ser responsables en el cumplimiento de sus obligaciones sociales, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. A los trabajadores hay que darles instrumentos para que mejoren su productividad y el Estado tiene que cumplir su papel. Pero un Estado del tamaño del que tenemos es inviable. Yo diría el Estado se ha convertido en un elemento tóxico de la economía ecuatoriana. No puede seguir gastando lo que ha venido gastando. Entonces, la propuesta tiene que partir de dos grandes principios. Hay que redefinir otra vez el papel del Estado en economía, hay que volverle razonablemente viable frente al resto de actividades y por el otro lado, el gobierno tiene que con decisiones confirmar la retórica, porque seguir diciendo sí, me interesa hablar con los empresarios, sí, me interesa hablar con los trabajadores y todo, esa es una retórica que no va a tener ningún efecto. Yo creo que el estado de ánimo el día de hoy de los empresarios no va a ser el mejor. Y lamentablemente de aquí al 24 de mayo la perspectiva, el ánimo y todo, si no se ven cosas absolutamente concretas, no va a ser el mejor. Pero antes de eso va a tener que esclarecerse el resultado electoral. Sí, y es importante aclarar algunas de las últimas decisiones que ha tomado en este caso el gobierno nacional. Lo que se ha dicho desde el análisis, y usted lo ha dicho, Abelardo, en varias ocasiones, es que la obra pública se ha hecho a punta de deuda, cuando teníamos una bonanza que pudo haber sido utilizada e invertida en esas mismas obras. Sin embargo, se utilizó esa bonanza para poder crear un capital político que ahora también está cosechando sus frutos. Una de las últimas decisiones que ha tomado el gobierno nacional es una nueva deuda de $1.000 millones de dólares con la China, que dice que van a ser efectivos solo en este nuevo gobierno, como que fuera algo positivo, pero yo creo que es una carga más para el nuevo gobierno. ¿O cómo lo mira usted? Está estrangulándose la economía y de hecho tenemos ya varios ejemplos de la forma como este Estado grande ha ido ocasionando daños colaterales. La situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es lamentable. Se han desconocido deudas al fondo de pensiones, se ha desconocido deuda al fondo de salud, se cambiaron las distribuciones de las aportaciones y ahora tenemos un déficit ya no solo futuro, sino actual. Todos los años hay que desinvertir y en este año hay que desinvertir más de 1.600 millones para atender a las pensiones, de tal manera que el futuro del sistema de pensiones está marcado a muy corto plazo como incapaz de seguir atendiendo sus obligaciones. ¿Por qué? Porque el Estado no ha podido atender sus responsabilidades. El Banco Central del Ecuador, más del 60% del balance del Banco Central del Ecuador está representado por bonos del Estado. Al principio nos dijeron que las operaciones de financiamiento del Banco Central, eran temporales, que se iban a hacer solo con CETES de corto plazo. Hoy día, de los 5.200 millones que le deben, más de 4.000 millones son bonos de largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que la estructura medular de la dolarización, que es el Banco Central, está en este momento dependiendo de la viabilidad del Estado ecuatoriano. ¿Qué hablamos del ISPA de Fuerzas Armadas o de DISPOL? ¿Qué podemos hablar nosotros del seguro de depósitos? Todas las instituciones han tenido que ir en socorro de un presupuesto del Estado exuberante que no tenía recursos suficientes y que obviamente lo que ha hecho es crear una dependencia externa con deuda abultada, fundamentalmente con China, y crear deudas internas que van a ser de muy difícil recaudación. Entonces, uno tiene que partir resolviendo lo que yo considero la causa fundamental del desequilibrio en la economía ecuatoriana, el papel del Estado en la economía, el papel del Estado en la sociedad. No hay que desconocerle que requerimos de un Estado regulador, pero no de un Estado abusivo, de que nos coopta todo, absolutamente todo, y nos impone sus puntos de vista. Lenín Moreno ha dicho en campaña electoral, y en campaña electoral se puede decir cualquier cosa, que va a revisar cómo está la deuda externa y va a renegociar indudablemente lo que haya que renegociar, como por ejemplo estos préstamos a altísimos intereses con la China. Pero digamos, esto es inevitable, no puede quedarse simplemente en una promesa electoral y puede seguir el Estado endeudándose para tapar los huecos que tiene. Ese camino tiene un fin trágico, Janet. Es como en una casa en donde se le han recortado los ingresos y uno no ha sabido ahorrar en los tiempos buenos. Uno no puede seguir manteniendo ese ritmo de gasto. Uno tiene que volverse mucho más austero. Lo mismo le pasa al Estado. De tal manera que el no haber sido precavidos, el no haber sido prudentes en el manejo del gasto público, no haber guardado un poquito
en la moyapa, como dicen aquí nuestros indígenas, nos está ocasionando hoy día un dolor de cabeza. Y por la vía del endeudamiento no tenemos salida. La vía que nos va a dar salida por empleo es la vía de reactivar a las actividades privadas. Y eso tiene que ser parte de un programa económico integral. El tratamiento de la deuda como un elemento separado, está bien que se lo vea, pero si no forma parte de un plan económico integral, no nos lleva absolutamente a ninguna parte. ¿Se puede seguir desconociendo la deuda interna y separándola de la deuda pública en general? No. Lo que se debe, Janet. No importa quién es. Si le debo al Banco Central, tengo que pagarle al Banco Central. Si le debo al IES, le tengo que pagar al IES. Esas, yo diría, fórmulas esotéricas con las cuales se oculta una realidad, han llevado a varios países a simplemente a situaciones inmanejables. Grecia es el ejemplo más claro que tenemos. Le tenían bajo la alfombra una buena parte de la deuda. Cuando el mundo se dio cuenta de que había que sacar esa deuda debajo de la alfombra, Grecia se convirtió en el patito feo de la economía europea. Y nosotros estamos camino, yo diría, a una situación mucho más compleja de la que ya tenemos. Por eso es que en la segunda vuelta electoral los candidatos han tenido que hablar de la necesidad de tomar rectificaciones profundas para poderle sostener a esta economía. Ahora, cuando se habla de rectificaciones profundas, realmente la ciudadanía puede empezar a preocuparse más, porque yo creo que en general hay una preocupación por la situación económica. Y aquí mi pregunta, de lado y lado, en ambos lados de las campañas electorales que escuchamos, se prometió que no habría medidas fuertes, lo que antes llamaba medidas de shock, o que no se iban a eliminar los subsidios. Se ha ofrecido crear miles de plazas de trabajo, 1 millón de empleos por un lado, 800,000 empleos por el otro lado, casas. Lenín Moreno está prometiendo alrededor de 200 y pico casas diarias para poder pues compensar de alguna manera la falta de vivienda y también para generar empleo. Para poder cumplir con esas promesas, todo el camino está así pavimentado como para hacerle una analogía, ¿o cómo es el camino? Janet, ahí hay una exageración de ofertas, fue un baratillo exagerado, no van a poder cumplirlo por más buenas intenciones que tengan. Lo de la casa para todos me recuerda a la escuela diaria del presidente Otto Arosemena, que dijo voy a hacer una escuela por día durante todo mi mandato. O al pan, techo y empleo. O al pan, techo y empleo. También es decir, causó decepción, ¿no? Uno tiene que ser mucho más serio en los planteamientos, uno tiene que ser más consistente, no debe dejar de, obviamente, ofrecer mejoras a la colectividad, pero dentro de un plano en que a la final le respetemos a la propia democracia, porque a la democracia le estamos haciendo un flaco daño cuando nosotros tenemos este tipo de propuestas populistas, porque para eso vamos a necesitar más recursos. Eso significa más endeudamiento, y con más endeudamiento, ¿cómo vamos a pagar en el futuro? Que es la gran diferencia con la inversión. Cuando uno invierte, producto de la inversión, paga la inversión. Cuando uno se endeuda y se endeuda mal, realmente no hay manera de recuperar esos dineros perdidos. De tal forma que la modificación sustantiva en la conducción de la economía es vital. Ahora, yo no sé si en Alianza País hay una revisión profunda de su concepción ideológica. Veamos en qué termina el conteo del CNE para ver cuál de las dos opciones hay. Pero si las expectativas van en una línea contraria a lo que deben ser los incentivos para la inversión, lo que se nos viene es feo. Lo que se nos viene es bien complicado. Con eso me voy a quedar y también con las puertas abiertas para seguir haciendo un análisis mucho más profundo. Siempre el tiempo no nos permite llegar a lo más hondo del tema para poder despejar todas las dudas. Gracias, Abelardo, por estar esta mañana con nosotros.